Damos paso al doctor Andrés Navas, pero antes necesito preguntarles si alguna vez han intentado resolver el problema de alguna pata coja de una mesa. ¿Les ha tocado tener que calcular cómo levantar la mesa? A más de alguien es algo muy de casa. ¿Se han preguntado, por ejemplo, las figuras que tienen las pelotas de fútbol? Todas tienen distintas figuras. Bueno, estas inquietudes se las ha planteado el doctor Andrés Navas, un matemático apasionado por la divulgación científica, quien es académico de nuestra casa de estudios y cuenta con más de 50 artículos de investigación, por los cuales, de hecho, fue galardonado el año 2013 por el Consejo Matemático de las Américas y en el año 2016 por la Unión Matemática de América Latina y el Caribe. Entre sus primeros pasos destaca que fue ganador de una de las primeras versiones de las Olimpiadas de Matemáticas de Chile, en las cuales también ha colaborado fuertemente en los últimos años, así como en campeonatos de matemática y el Festival de Matemática de nuestro país, que él mismo ha impulsado. El año 2017 publicó el libro Un viaje a las ideas. Es el primero de divulgación científica en nuestro país y el 2018 siguió con Lecciones de Matemática para el Recreo, que incluye entretenidas historias y ejercicios que fomentan el razonamiento y la argumentación de estudiantes y también profesores. El doctor Navas estudió matemáticas en nuestra universidad para luego doctorarse en la Escuela Normal Superior de Lyon en Francia y ha sido profesor invitado en prestigiosas instituciones internacionales. Damos la palabra al doctor Navas, quien nos hablará de matemáticas entretenidas y sorprendentes. ¿Por qué no me las enseñaron así? Previo debo decir, la primera vez que entrevisté al profesor Navas tenía miedo, porque a mí me fue pésimo en matemáticas, pero me habló de su primer libro y perdí todos los miedos. Muchos de ustedes los habrán leído, supongo. Bueno, ahora los dejo con él, que les va a contar un poco de su trayectoria y sus ejercicios también. ¿La podemos colocar aquí? Allá, sí. Porque si no va a tapar la pantalla. Ok. Súper, gracias. Esta pizarra la traje para atemorizarlos. Voy a sacar a la pizarra. Es primera vez que... No, bueno, no puedo decir eso, pero en general cuando toca dar charlas de matemáticas y voy a algún lugar, siempre se sientan atrás. Todo el mundo. Porque tienen pánico de que los saquen a la pizarra. Es como un pequeño trauma de infancia de nuestras clases de matemáticas, ¿cierto? Y yo voy a tratar de hablar un poco de eso, tratando de ajustarme al tiempo que tengo. Entonces, por favor, comencemos con un video que yo creo que casi todo el mundo aquí ha visto, pero quiero que observen con atención un detalle. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Yo creo que casi todo el mundo ha visto el muro, ¿cierto? Aquí en el planetario lo pasan con una resolución extraordinaria. Pero no sé si habían notado que esta imagen donde el profesor pone en ridículo al niño durante todo su curso es una clase de matemática, o por lo menos una clase con contenido matemático. Y de alguna manera, por alguna razón que yo, créanme, no entiendo, quienes somos profesores de matemática en distintos niveles, desde la más temprana infancia hasta la universidad, somos parte de esa visión que tiene la gente de que somos los ogros de su formación académica. Y esta película es parte de eso. Y pasemos a la siguiente slide. Esta frase que yo les voy a leer, yo creo que casi todo el mundo la ha leído también. Dice, y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía aprobar que unos niños se permitiesen soñar. Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo aquí la ha leído, porque, pasemos a la siguiente. Esa frase está al inicio del Príncipe Feliz, en un cuento que casi todo el mundo ha leído, que es un cuento maravilloso, ¿cierto? El cuento de la estatua que está decorada con oro y con diamantes en los ojos, ¿cierto? Y la estatua le pide que le retire todo para dársela a la gente pobre de la ciudad y al final la estatua queda fea y la destruyen.
Y este es el comentario que se hace en un paseo que se hace alrededor de la estatua, ¿cierto? Y el pajarito va volando por toda la ciudad y va distribuyendo y al final termina desproveyendo a la estatua de todo el oro que tenía encima y el pajarito termina muriendo, ¿cierto? Termina muriendo de frío porque no pudo emigrar, ¿cierto? Dicen que el pajarito se llama Chimuelo, pero no me consta, ¿ok? No me consta. ¿Ok? Este cuento que todo el mundo debe recordar es de Oscar Wilde, ¿cierto? Una persona que se caracterizaba por escribir de una manera extraordinariamente perfecta. Y fíjense que Oscar Wilde no era una persona que fuese particularmente inconsciente o que no tuviese sensibilidad respecto a la matemática. Porque si vemos entre sus aforismos, pasemos a la siguiente, por favor, entre sus famosos aforismos, que escribió muchos, atrás, está este, que es perfecto y describe de una manera pero extraordinaria lo que es la matemática o cómo especialmente quienes la practicamos como científicos la sentimos. Él dice, el arte, que era lo que él cultivaba a través de la literatura, es la ciencia de la belleza y como decía Rafael Labarca hace un poco, las matemáticas son la ciencia de la verdad. Eso lo decía Oscar Wilde a pesar de haber puesto en El Príncipe Feliz, en ese cuento, esa visión nefasta de la clase y del profesor de matemáticas. Él entendía, sabía separar una cosa. Una cosa es la matemática en sí y otra cosa es cómo me la transmitieron. Y ahí es donde yo quiero iniciar mi reflexión porque no siempre se ha tenido esa visión de la clase de matemática. No en toda época histórica y tampoco en toda cultura. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, voy atrás, bien atrás. Estamos hablando del siglo XII. Hay un libro maravilloso de matemática que se llama Lilavati, que fue escrito por un gran matemático hindú de la época, Bhaskara II. Y como ustedes leen ahí, dice Matemática en verso del siglo XII. Este es un libro escrito en verso que tiene su contenido, son problemas de aritmética. Y Lilavati es un nombre de niña, supuestamente era la hija de Bhaskara II, y Bhaskara se lo escribió a ella para estimularla a la enseñanza de la aritmética, y fue un libro que fue ocupado de texto guía para la enseñanza de la aritmética en la India, en Persia y otros países del mundo oriental, diríamos. ¿Ok? Recuerden que estamos en el siglo XII, estamos hablando de una época bastante oscura en Europa. Cuando de la India o de Persia migraban a Europa, los veían como unos bárbaros. ¿Ok? Y así era como florecía la cultura en la India en esta época. Pasemos a la siguiente. Estoy yendo un siglo antes. Este personaje es totalmente desconocido, no voy a decir totalmente, pero muy poco conocido en el mundo occidental. Sin embargo, es el más grande genio sobre la faz de la Tierra durante el siglo XI. Él es el Einstein del siglo XI. Es un matemático, astrónomo y poeta persa. Su nombre es Omar Khayyam. Es uno de los grandes poetas de la historia en lengua persa. Y la cantidad de cosas revolucionarias que hizo en matemáticas es extraordinario. Por favor, si alguien conoce el triángulo de Pascal, ¿alguien conoce el triángulo de Pascal? Triángulo numérico. Por favor, diga triángulo de Khayyam, porque lo había hecho varios siglos antes. El binomio de Newton, por favor, dígale binomio de Khayyam, porque lo había hecho varios siglos antes. La geometría no euclidiana, por favor, digan que el precursor, la primera persona que pone en cuestionamiento en la historia el quinto postulado de Euclides es Omar Khayyam. Y solo le estoy hablando de la matemática, no le estoy hablando de la astronomía. Y como les decía, es un gran poeta, tiene unos cantos, unos versos extraordinarios. Especialmente le gustaba mucho el vino, entonces vayan a ver los cantos, las odas. No son odas, son un tipo de versos especiales que se escribían allá sobre el vino. Esto estamos hablando del siglo XI, ¿ok? Donde la matemática se integraba al resto de la cultura y era percibida y era vista de una manera diferente. Fíjense, lo que está al lado derecho es un monumento precioso, es la tumba de Omar Khayyam, que está al este de Irán, en una ciudad que se llama Nishapur, que es su ciudad natal. Es una cosa preciosa que también tiene parte de la identidad persa, digamos, de
de la arquitectura de esos rincones realmente preciosos. Pasemos a la siguiente, por favor. Estábamos hablando del siglo XI, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, pero vamos a algo más cercano. Busquemos, no sé, busquemos en Chile o busquemos en los alrededores de Chile. Vayamos al siglo XX. Bueno, entre las cosas que es muy difícil encontrar, está este libro que nunca ha vuelto a ser editado desde el año 39-40, cuando apareció por primera vez. En la presentación decían que yo escribí el primer libro de divulgación matemática en Chile. Eso debiese ser puesto entre comillas, porque depende a qué público uno está apuntando. Y yo creo que el primer libro de divulgación, aunque no es para un público totalmente amplio, es este. Y fíjense en el título, Matemática y Poesía, de Arturo Aldunate Phillips, que era un muy buen divulgador de la ciencia, vivió hasta los años 80, creo, recibió el Premio Nacional de Literatura en los años 70. Este es un libro muy interesante, especialmente para la época en que se escribió, donde no habían doctores en matemáticas en Chile, por lo menos doctores en matemáticas chilenos, habían doctores en matemáticas formados fuera, o que venían del exterior acá. Y es un libro muy interesante que yo pude adquirir vía internet y les recomiendo léanlo, consíganselo. Y nuevamente nos muestra una matemática vista de una manera diferente, o por lo menos que tiende a ser transmitida de una manera diferente. Sigamos. Este es un libro un poquito elaborado, este es un libro para niños, no es chileno, pero es un libro que fue publicado por aquí cerca. Monteiro Lobato, un gran educador y escritor brasileño, como una suerte de Gabriela Mistral brasileña, ¿cierto? Escribió este libro que es maravilloso, se llama La aritmética de Emilia, un libro muy lindo para aprender aritmética. Estoy hablando de la primera mitad del siglo XX. Y pasemos al siguiente. No se los voy a presentar, se los voy a mostrar en formato de video y ustedes lo van a reconocer. Echemos a correr el video, por favor. Acuérdense que el que saca mayor puntaje se lleva este libro. No se nota nada que lo tenía guardado en la casa, la weón. Este libro lo leí cuando era chico en el colegio y me sirvió bastante. ¿Saben qué sacó el mayor puntaje? Zafrada. Felicitaciones. Léete el libro y cuídalo, ¿no? Oye, Zafrada, weón. Tira la pelota, pues, weón. Estoy leyendo, weón. Despierta, pues, mente brillante, weón. No. ¿Qué vos estáis leyendo? Un libro. ¿No veis que estoy leyendo un libro? ¿Y qué weón es esa? De matemática, o chulo, una weá de matemática. Me espera un ratito. ¿Qué hiciste? Vos no soy mi hijo, Juan. ¿Qué le pasó, papá? ¿Te sacaste puntaje nacional en matemáticas? No, ¿me está bollando, de verdad? ¿Te sacaste puntaje nacional en matemáticas, Juan? Sí. ¿Reconocieron el libro? Este libro, ¿cierto? El hombre que calculaba, ¿ok? Está metido en la cultura universal este libro. Este es uno de los libros más maravillosos, al margen de que sea un libro de matemática, es uno de los libros más maravillosos de la historia. Es un libro que tiene millones y millones de ediciones en todo el mundo, o sea, de impresiones en todo el mundo. Es un libro escrito por, no todo el mundo sabe, por Julio César de Mello y Sousa. Es un escritor brasileño que entiendo nunca visitó un país del mundo árabe. Lo hizo solamente sobre la base de su imaginación con ese seudónimo, ¿cierto? Malbatahan. Y mezcla historias del mundo árabe con historias de aritmética y nos da una vía de acceso, un puente de comunicación de la matemática totalmente diferente al que está impregnado en el currículum escolar. Pasemos a la siguiente, por favor. Y por supuesto está este otro libro, que de nuevo no todo el mundo sabe, que fue escrito por un gran matemático, Charles Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, ¿cierto? Que era matemático, fotógrafo, anglicano, y dicen que tenía algunas pasiones por ahí que son un poco innombrables, pero en fin, Alicia en el País de las Maravillas, ¿ok? Cuenta la historia, esto es una historia real, que la reina de Inglaterra leyó Alicia en el País de las Maravillas y quedó tan sorprendida con el libro que le exigió, porque era la reina obviamente, que cuando escribiera un próximo libro se lo mandara inmediatamente. Y como Charles Dodgson tenía un libro listo, se lo mandó, le mandó un tratado de álgebra de determinantes. ¿Okay? Y se lo mandó a la reina y la reina lo recibió. Cumplió con el mandato.
Bueno, este es uno de los acertijos matemáticos que están en ediciones en inglés que es intraducible, ¿cierto? Es muy bonito, es cuando se encuentra con el gato y empiezan a aparecer estas palabras que son palindrómicas, es decir, que se leen igual si uno le lee hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Dice, was it a cat what I saw? ¿Okay? Era un gato lo que yo vi. ¿Okay? ¿Lo ven? Y todas las palabras entre medio son palabras que tienen sentido, son frases que tienen sentido. El libro, reléanlo si no sabían que era escrito por un matemático y vean, todos los juegos de lógica vienen del hecho de que justamente el autor era especialista en lógica y en álgebra, y también hay muchos juegos de geometría, especialmente en esas escenas donde Alicia cambia de tamaño. Los juegos de lógica aparecen, por ejemplo, en las conversaciones a veces un poquito absurdas, especialmente en la conversación en la mesa del té. Pero uno de los grandes libros, y Judson también se encargó de escribir libros de divulgación matemática, mezclando historias para niños y secuelas de lo que era Alicia en el País de las Maravillas. Sigamos, por favor. Entonces, yo les quiero de alguna manera rescatar o proponer, especialmente porque sé que aquí seguramente deben haber profesores de matemática, por lo menos reconozco uno. ¿Cuántos hay? Profesores de matemáticas. Proponer elementos lúdicos que ustedes obviamente son los dueños de su sala de clase, que saben manejar los tiempos frente a los alumnos, pero hay muchos elementos rondando en nuestro cotidiano, o muchos elementos que son lúdicos para nosotros, especialmente para los niños o quienes tenemos mente de niños, o no necesariamente, en los cuales hay matemática y a través de los cuales se puede transmitir matemática de una manera diferente. Y uno de ellos son los mandalas. Uno va a una feria, en la feria que uno vaya encuentra mandalas. Uno sale a caminar aquí en la estación central y uno encuentra libros de mandalas, ¿cierto? Bueno, los mandalas, uno puede hablar muchas cosas, yo no voy a empezar a decir lo que yo creo que es totalmente incorrecto sobre los mandalas, pero hay una cosa que es clara, son elementos visibles muy bonitos, al margen de si uno esté de acuerdo o no con todo lo que dicen sobre los mandalas. Entonces yo les voy a mostrar cómo a través de los mandalas uno puede transmitir geometría. Fíjense en esa presentación de mandalas. ¿Reconocen un patrón especial? Son circulares, todos los mandalas son circulares, pero un patrón especial. ¿Tienen algo especial? Son simétricos. ¿Cuántas puntas tienen? ¿Quién dijo 8? Un niño por allá dijo 8 al tiro. Son todos mandalas de 8 puntas. Son los mandalas más fáciles de hacer. Vayan a cualquier feria y en general lo que van a encontrar son mandalas de 8 puntas. Y hay una razón profunda por qué la gente hace mandalas de 8 puntas. Es porque básicamente hacer un cuadrado, tomar el cuadrado, girarlo en 45 grados y me sale un mandala de 8 puntas. ¿Ok? Entonces yo cuando voy y paso por una feria y me venden los mandalas, no, este está bonito, decorado y todo, yo lo primero que hago es contarle las puntas. Si es de 8, una lata. Los mandalas de 8 puntas son una lata. Pasemos al siguiente, por favor. Ya, eso es diferente. ¿Ven el nivel de elaboración? ¿Cuántas puntas? 6, tampoco es muy difícil. Son mandalas esencialmente hexagonales. Ahora, cuando yo puedo hacer de 6, también puedo hacer de 12, de 24, simplemente dividiendo por 2 cada división. ¿Ok? Y ahí está el mandala más famoso de todos, especialmente en estos días donde la geometría New Age se ha vuelto de moda, el que está abajo al centro, ¿cierto? ¿Lo reconocen? Tiene un nombre, ¿cierto? La gente de Legal New Age le llama la flor de la vida. La verdad es que ancestralmente o históricamente se llama la piedra roseta y geométricamente no es una cosa muy complicada, son simplemente hexágonos. Son simplemente círculos que yo empiezo a hacer, hago un círculo, me paro en un punto, hago otro círculo y en los puntos que intersectan hago círculos, círculos, círculos y hago círculos en cada punto que se va determinando y aparece naturalmente la flor de la vida. Es una imagen muy sencilla pero al mismo tiempo muy bonita y que está dando vuelta por todos lados. Pasemos a la siguiente, por favor, ya está un nivel de complejidad más grande. ¿Lo ven? 5 puntas, ¿cierto? Si encuentran a alguien, les voy a dejar mi teléfono, si encuentran a alguien, un artesano que haga mandala de 5 puntas, me dan el dato, por favor. ¿Ok? Porque eso ya no es tan fácil. De hecho, los mandalas de 5 puntas, la verdad, o la geometría de las 5 puntas, no fue develada por todas las culturas ancestrales. Tuvimos que esperar que llegaran los griegos
para que entender la geometría de las 5 puntas, la construcción de un pentágono. ¿Ok? Antes de ello, las culturas ancestrales no eran capaces de hacer figuras de 5 puntas. ¿Ok? Si nosotros vemos la iconografía ancestral de todos los países, de todos los pueblos de Mesoamérica, nunca van a encontrar uno que hizo una geometría de 5 puntas. Son esencialmente de 4 puntas o de 8 puntas. Toda la iconografía, por ejemplo, mapuche, tiende a ser de 8 puntas. ¿Ok? Y ahora, pasemos a la siguiente. Si alguna vez les vendieron un libro de mandalas, les dijeron que estos son mandalas ancestrales, los estafaron. Y les voy a explicar por qué. Y hay matemática muy profunda acá. ¿Cuántas puntas tienen? 7, 9, 11. ¿Ok? Resulta que nadie, ninguna cultura, hizo una estrella de 7 puntas nunca. Ni de 9, ni de 11. Porque las estrellas de 7, de 9 y de 11 puntas no se pueden hacer con los elementos rudimentarios, es decir, con una cuerda. O lo que es lo mismo para nosotros con regla y compás. No se puede hacer, y discúlpenme con la que viene, con la slide que viene ahora, porque es un poquito dura, pero fíjense, esto es un teorema de matemática profundísimo del siglo XIX, creo que del siglo XVIII. Gauss era muy joven cuando lo demostró. El teorema de Gauss, que fue completado por Wenzel, y Gauss es uno de los grandes matemáticos de la historia, y resuelve completamente un problema milenario, un problema que va desde las más antiguas culturas, que fue muy estudiado por los griegos, y él entiende cuándo la geometría de n puntas se puede realizar por medio de regla y compás. ¿Ok? Los griegos ya habían hecho de 5 puntas, de 6 puntas y de 8 puntas. No es difícil, pero él entiende completamente el problema. Y llega una fórmula, ¿ok? Llega esta misteriosa fórmula en que, atrás, en donde uno ve cuáles son los posibles números de lados que aparecen. Entonces yo voy a pedirles que en esa fórmula, olvídense de la figura de la expresión que está abajo, acuérdense solo de 2 elevado a 2 a algo más 1. Y coloquen ese t, ese que está al centro, igual a 2. Entonces les quedaría 2 elevado a 2 elevado a 2. ¿Cuánto es eso? 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 4 es 16. Más 1, 17. Gauss dijo que la estrella de 17 puntas sí se puede hacer. Y de hecho, pasemos a la siguiente. Esa es la construcción de Gauss. Sale viejito, pero tenía menos de 20 años cuando sorprendió al mundo y les dijo, yo sé hacer la estrella de 17 puntas con regla y compás. Y ahí está hecha, y pasemos un video, es un poco largo. Esto es cómo se hace una animación en GeoGebra de cómo se hace la estrella de 17 puntas. No es la construcción original de Gauss, pero es una construcción muy parecida. Y como van a ver, es bastante elaborada de cómo se hace una estrella de 17 puntas. Como les digo, las antiguas culturas hubiesen podido hacerlo, pero ninguna fue capaz de desarrollar la matemática para llegar a eso. No se requiere más matemática o más herramientas tecnológicas, me refiero, que las que tenían a mano los antiguos griegos para hacer la estrella de 5 puntas. Se puede hacer la estrella de 17 puntas porque eso es 2 elevado a 2 más 1 es 17. Se puede hacer la estrella de 2 elevado a 2 elevado a 3 más 1 y eso es 257. No les voy a presentar la estrella de 257 puntas, alguna vez la vi. 2 elevado a 2 elevado a 4 más 1, esa sí se puede hacer. ¿Y eso cuánto es? Tengo mi ayuda de memoria, no crean que yo me sé. No. Eso es 15.000 y algo. No, 65.637. Estos números son primos.
Y luego viene el 2 elevado a 2 elevado a 5 más 1, que es igual a 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 7. Pero esa estrella no se puede hacer, porque ese número no es primo. Y esto es otra historia maravillosa. Fermat creía que era primo, y vino Euler y lo factorizó como 641 por 6.700.417. ¿Ok? De una manera extraordinaria. ¿Ok? Y de hecho, hasta el día de hoy, no se conoce otra estrella genuina que se pueda hacer con Rayleigh compás. ¿Ok? Y nadie sabe realmente si hay más o si tal vez la historia queda solamente hasta allí y solo podemos llegar a las 65.637 puntos. ¿Ok? Bueno, eso es sobre la geometría de los mandalas. Pasemos a la siguiente. Y ahora les voy a explicar un poquito, ya que Rafael habló de tablas de posiciones, yo voy a hablar de pelota. ¿Ok? Entonces ahí tenemos al más grande jugador de todos los tiempos de Chile, ¿cierto? ¿No? ¿No están de acuerdo? ¿Sí? Yo soy de la U, no tengo ningún complejo en decirlo. ¿Ah? Carlos Caselli sigue siendo hasta el día de hoy el máximo goleador de la historia de Chile, porque hay muchos goles que no se lo cuentan. Y una cosa que hay que valorarle a Carlos Caselli es que es el único jugador que derrotó una dictadura, ¿cierto? Cuando apareció en la franja del no. ¿Okay? Si ustedes ven estos documentales maravillosos que hizo Eric Cantona, Los Rebeldes del Fútbol, hay 5 reportajes y uno de ellos es Carlos Caselli. Carlos Caselli estaba feliz porque un día fue un colega de nosotros de la Facultad de Ciencias, Nicolás Libedinsky, a explicarle cómo se hacían las pelotas, y lo que tiene en sus manos no es una pelota, sino que es un icosaedro truncado. Muy bien, alguien lo dijo por ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. No sé si alguien se ha puesto a observar las pelotas, sobre todo ahora que son más entretenidas que hace 20 años. Hace 20 años esencialmente todas las pelotas eran icosaedros truncados. Ahora muchas pelotas tienen diseños diferentes. A la izquierda tenemos la pelota oficial de la Copa de Campeones. A la derecha el famoso icosaedro truncado, que no siempre ha existido, esto solo existe en el año 70. Y al centro, ¿cuál es? No son muy peloteros, parece, aquí en el público. Esa es la cachaña con la que ganamos la Copa América. ¿Ok? Que es como una mezcla de las dos, es una cosa súper interesante. Pregunta, si se fijan, voy a concentrarme en la de la derecha. Tiene pentágonos y hexágonos, ¿cierto? Olvidemos que son esféricos, pensemos que son polígonos. ¿Cuántos pentágonos tiene una pelota? ¿Cuántos hexágonos tiene una pelota? Nunca han estado, a lo mejor yo siempre digo, es que como yo era malo para el fútbol, me quedaba en la banca y me quedaba mirando la pelota. Entonces contaba cuántos pentágonos tenía y desde niñito sabía que la pelota de fútbol tiene 12 pentágonos. Y les voy a tratar de explicar por qué. ¿Ok? Fíjense que la de abajo es solamente pentagonal. Si ustedes ven las divisiones negras, y esa tiene 12 cascos, son 12 pentágonos. La de la derecha tiene 12 pentágonos y 20 hexágonos, pero el número de pentágonos es el mismo. La de allá es esencialmente pentagonal también, se los voy a tratar de explicar. ¿Sigamos? Esto tiene que ver con la geometría ancestral, que lamentablemente suele estar ausente del currículum escolar, a tal punto de que, y esto es realmente deplorable, en la PSU no se puede preguntar geometría tridimensional. ¿Ok? Una cosa que a mí me causó espanto es que en una reunión en el ministerio llegaron a la conclusión de que, de acuerdo a currículum, en la PSU no se puede hacer ninguna pregunta sobre la esfera. ¿Ok? No se puede, de acuerdo a la legalidad, dónde está en el currículum, etcétera, no se puede. Saquen sus conclusiones de por qué tenemos tantos terraplanistas en Chile. ¿Ok? No se puede preguntar de la esfera, es así. Esto es una joya de la antigüedad de la geometría tridimensional, donde nosotros sabemos que las cosas funcionan de manera distinta al plano. En el aula, de acuerdo al currículum, nosotros enseñamos geometría planar, y esa esencialmente, yo digo, es la geometría de las hormigas. Las hormigas viven en un mundo bidimensional, nosotros en un mundo tridimensional. Y en el mundo tridimensional no existen los polígonos regulares. Los polígonos regulares son como los mandalas, o sea, estrellas de un número determinado de puntas, pero que yo
puedo empezar a variar arbitrariamente, ¿cierto? Aquí en el mundo tridimensional existen solo 5 figuras totalmente regulares. Se les llaman los sólidos platónicos, los poliedros regulares, y yo creo que todos alguna vez en la vida lo hemos construido, ¿cierto? Y sabemos cómo se llaman. Ahí está el octaedro, cubo, también llamado hexaedro, tetraedro. El del medio, fíjense, ese es el icosaedro, y el de la derecha el dodecaedro, ¿cierto? Pasemos, por favor. Tomemos nuestro icosaedro, que es el más querido de todos, y sigamos. Fíjense en el icosaedro, las caras son puras caras triangulares. Sigamos, por favor. Y fíjense que la pelota es básicamente un icosaedro. En las caras triangulares yo voy y le corto las puntas, ¿cierto? Y cuando le corto las puntas, como llegan 5 triángulos a cada vértice, lo que se me forman son los pentágonos, y los triángulos quedan divididos y se me forman hexágonos. Así es como se construye un icosaedro truncado. Truncado es porque lo corto, y después yo lo inflo y me queda una pelota, ¿ok? Y Carlos Caselli estaba maravillado al aprender que lo que había pateado durante toda su vida se construye así. Sigamos, por favor. Esta es famosa, ¿cierto? Es la pelota que se usa para jugar la Copa de Campeones. Yo tengo una versión acá, espero que el truco me funcione. Esa es esencialmente un dodecaedro, ¿cierto? Las caras son solo pentágonos, hay 12 pentágonos, y en cada pentágono yo pinto una estrella y me queda eso, que es la pelota de la Champions, donde se borra la juntura. Yo tengo uno acá, no me funcionó, lo aplasté mucho, pero si lo hago así me queda una pelotita, que es una réplica de la pelota de la Copa de Campeones, ¿cierto? ¿Sí? Son 12 caras, recuerden, 12 pentágonos. Sigamos a la siguiente slide, por favor. Entonces ahora yo les voy a tratar de explicar qué es la matemática que hay acá, en el diseño de una pelota. Y para eso les voy a citar al señor Euler, que es otro de los grandes matemáticos de la historia, el que se dio cuenta que de esa factorización, que el 641 es un número primo que divide a 2 elevado a 2 elevado a 5 más 1. Y él tiene un teorema. No es que Euler jugara la pelota, pero le interesaban este tipo de cosas, de cómo se pueden decorar las cosas. Dice, no se puede tapizar una pelota usando solo hexágonos. Pasemos a la siguiente, por favor. Rafael hablaba del desarrollo en Chile, ¿cierto? Ya. Esto fue elaborado para un sitio de divulgación en Chile y lamentablemente estaba mal hecho porque contradecía el teorema de Euler, porque no existe la pelota que está dibujada allá. No existe. Y si se fijan hacia los bordes, como que la persona que la diseñó trató de acomodarlo, ¿cierto? Muy a la chilena, y como ya tiremos la basura para atrás, no se ve, ¿cierto? Está claro. Esa pelota no existe porque cuando yo tapizo con hexágonos, la figura que estoy tapizando es esencialmente plana. Los hexágonos, por ejemplo, si yo junto hexágonos regulares, tienen ángulo de 120 grados. Si yo junto triángulos de 120 grados, se me forman 360 grados. 360 grados es un ángulo total, es decir, es un ángulo plano, ¿cierto? Entonces yo no puedo curvar una pelota si uso eso. Pero hay algo un poquito más profundo. Sigamos, por favor. Voy a reivindicar ahora a Chile. Esto no solo pasa en Chile, pasa en el primer mundo. Pasa en Inglaterra. ¿Ah? En Inglaterra esta es la señal oficial del gobierno para indicar que hay un estadio, una cancha de fútbol cerca. Es la pelota que no existe. ¿Okay? La pelota de hexágonos. ¿Okay? Y esa foto es real. ¿Okay? Sigamos. Alguien una vez me dijo, no, si las pelotas de hexágono existen, y me mandó un dulce del Bayern Múnich, ese es un chocolate que viene envuelta con una cosa de hexágono. Entonces yo le dije a esta persona, no, pero abre el papel y te vas a dar cuenta que el papel no es una pelota, no es circular, es un plano, y ese es el plano lleno con hexágonos, ¿cierto? Si yo quiero cerrar la figura, inevitablemente tengo que poner pentágonos. Y como les decía, tengo que poner 12 pentágonos. ¿Sigamos? Pero cuando la figura es diferente, cuando tiene otra configuración, sí la puedo hacer usando solo hexágono. Esto está perfectamente bien hecho, porque eso que yo tengo allá no es una pelota de fútbol, no es una esfera, es una dona, ¿cierto? Que tiene otra configuración. Es
una figura, un cuerpo geométrico que es esencialmente diferente a la esfera. Si yo tengo una esfera como la pelota tuya ahí, y yo quisiera hacer de la esfera una dona, yo no puedo hacerlo. Aunque le saque el aire y la empiece a doblar, tendría que pegarla o tendría que romperla para pasar de una esfera a eso. Y una de las razones, o las razones que nosotros vemos como matemáticos para diferenciar una esfera de una dona, es porque una sí se puede tapizar con hexágono, esta, y la pelota de fútbol no se puede tapizar con hexágono, sino que requiere siempre la introducción de otros polígonos para tapizarla, y en el caso de usar hexágono y pentágono requiere la introducción de 12 pentágonos, exactamente 12 pentágonos. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Y ese es el teorema final. Fíjense que no les estoy diciendo que las configuraciones que yo les di sean las únicas posibles. Yo empecé con el dodecaedro, ¿cierto? El dodecaedro tiene 12 pentágonos y nada más. El icosaedro truncado tiene 12 pentágonos y 20 hexágonos. Y aquí están estas pelotas que los amarillitos que están ahí son los únicos pentágonos y tiene un montón de otros hexágonos dando vueltas. Estas se llaman las pelotas de Stenberg, de Goldberg, como el polaco, el que juega la pelota. Son las esferas de Goldberg, donde yo empiezo a agregar hexágonos de una manera astuta. El número de pentágonos sigue siempre siendo igual a 12. Es una verdad matemática, como dice Rafael, para la cual uno tiene métodos para establecerla, y uno de los métodos para establecerla es la demostración matemática. Y ustedes me van a preguntar, más allá de la relación directa que hay entre esto, que es bonito, que tiene que ver con las pelotas, y lo que hay en la escuela, ¿cuál es la utilidad de este tipo de cosas? O sea, ¿hacia dónde apunta este tipo de cosas? Entonces yo les voy a contar rápidamente, en el medio minuto que me queda, de que yo les mostré distintas configuraciones en superficies bidimensionales, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo en cosas que tienen superficie. Piensen qué pasa si nos planteamos el mismo tipo de pregunta en cosas tridimensionales, o un poquito más allá, en cosas cuatridimensionales. ¿Ok? Y ustedes van a decir, eso es una locura. Yo les voy a decir, no, eso es exactamente parte del trabajo científico más celebrado de la segunda mitad del siglo XX, porque tiene que ver con cómo está configurado nuestro espacio, y más precisamente, en el caso de 4 dimensiones, nuestro espacio-tiempo. Y gracias a estos métodos matemáticos que tienen que ver con una cosa, pero que es básica, así cómo están configurados pentágonos y hexágonos en una pelota. Piensen en eso, pero en dimensión 4, es que hoy en día entendemos mejor nuestro espacio-tiempo y tenemos cierta certeza de que, por ejemplo, el Big Bang tiene que haber ocurrido porque es la única manera que se hayan configurado las cosas de tal modo que las leyes de la física puedan darse. ¿Ok? La demostración de ese, entre comillas, supuesto científico es puramente matemática, no es algo observacional, es algo que tiene que ver con, como decía Rafael, el poder que tiene la demostración matemática para establecer verdades. Bueno, yo voy a parar por acá, les doy las gracias y creo que tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Agradecemos al doctor Andrés Navas por esta presentación, que es parte de las presentaciones que también ambos académicos realizan durante todo el año en nuestra casa de estudios, a la cual siempre están invitados. También a informarse a través del portal institucional de nuestra universidad. Damos paso a algunas preguntas. ¿Quiénes tienen dudas? Por favor, ¿el micrófono lo tienen atrás? Pedimos que se presenten con nombre, por favor, y a quién va dirigida la pregunta o si va a ambos académicos. Hola. Para Andrés Navas, la pregunta. Cuando hablaste de esto de las estrellas, de un cierto número de puntas, la demostración que hizo, Gauss, ¿alguien? ¿Es una demostración constructiva? O sea, ¿permite deducir cuál es la construcción de la estrella dado el número de puntas? ¿O es como solo dice existe? Me encantan estas preguntas porque se pueden responder súper cortas. La respuesta es sí, es constructiva. Ah, ya. Y una última cosa,
el área con el cual se podría deducir si es que existe, si es que existe otra estrella más grande y constructible. O sea, el área por el cual uno tendría que investigar para saber eso es precisamente teoría de números. Otra pregunta de respuesta corta. Mira, cuando Gauss lo hizo con un método bastante elemental, pero hoy en día está en un programa clásico. Tú aprendes teoría de Galois y va a ser uno de los tópicos que vas a aprender. Hay una charla muy bonita de Eduardo Sáez de Cabezón que nombra una cosa. De todas las teorías de la matemática, hay solo una que se enseña con un nombre, y es la teoría de Galois. ¿Okay? Todas las otras, topología, teoría de números, sistemas dinámicos, etc. Pero hay una cosa que se llama la teoría de Galois. Y él empieza su charla sobre la Galois y esta historia extraordinaria que muere a los 19 años en un duelo, ¿cierto? Y que la noche anterior deja por escrito todo lo que él estaba pensando. En cualquier curso de teoría de Galois va a aprender la demostración, no la demostración de Gauss y Banzel, sino que la demostración usando teoría de Galois, que es muchísimo más sencilla. ¿Alguien más? Con nombre, por favor, apellidos, y a quién va dirigida la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulo y bueno, tengo una pregunta para el profesor Andrés Navas y me llama la atención el nombre de la presentación. ¿Por qué no me las enseñaron así? Y dentro de la presentación se mencionó ciertos textos, ciertos libros que influenciaron el pensamiento de quizás generaciones, no estoy seguro de eso, pero si fueron mencionados debe haber sido porque tuvieron impacto en el desarrollo de las matemáticas, y no solo en el desarrollo de las matemáticas, sino que en el aprendizaje que tuvieron niños y niñas, hombres y mujeres en ciertos periodos de la historia. En ese sentido, esos textos podrían ser utilizados en colegios en la actualidad, y cómo se utilizarían, cómo pueden ser herramientas pedagógicas para ampliar la visión matemática de los estudiantes, y qué impacto tiene la utilización de los libros. Eso, gracias. Gracias. El profesor va a responder, pero también me gustaría que el profesor Labarca respondiera esta pregunta a ambos, de ser posible. Un libro de divulgación difícilmente va a contribuir al desarrollo de la matemática, pero sí va a contribuir a la difusión de la matemática. Y la utilización de las situaciones que se plantean en los libros es bastante instructivo cuando se hace a nivel escolar. O sea, sería bastante interesante que profesores dieran al estudiante, con una nota adicional, leer un libro y explicárselo a sus compañeros lo que se está difundiendo ahí. Hay varios libros, el mismo Andrés ha escrito algunos libros con capítulos, y entonces sería interesante en aquella parte que sí se puede hacer, porque hay algunas cosas que están más disfrazadas, que se pudiera hacer. O sea, el aprendizaje de la matemática, y aquí me refiero un poco a la conferencia de Andrés, la conferencia de Andrés estuvo más centrada en la belleza de la matemática, en la matemática per se, cómo resuelve cosas. Y eso es un valor permanente de la matemática, y que sería bueno que los profesores lo relevaran en la educación a través de estos textos, a través de problemas, a través de una serie de otras cosas también. Sí, yo voy a enfatizar eso. El punto es que mucho de esta cultura matemática que es universal no está presente en el currículum, no solamente escolar, también universitario. Hay muchas cosas que yo he aprendido incluso recientemente, pero que siempre han estado dando vueltas allí e impactan tangencialmente, impactan indirectamente a mucha gente, pero no a todo el mundo. ¿Okay? Y entonces son justamente, por eso preguntaba en mi charla quiénes son profesores acá, algunos de estos libros son valiosísimos para cambiar una cosa que es importante. A veces uno de los grandes problemas de la enseñanza de la matemática no es la matemática en sí, sino que es la actitud que yo puedo
transmitir o crear en los estudiantes respecto a la matemática. Y todos estos libros y todas estas formas diferentes de expresar la matemática, hoy día estamos en el siglo XXI, hay youtubers extraordinarios haciendo difusión de la matemática en esas plataformas, pueden ayudar en esa dirección, cambiar la actitud que existe no solo los estudiantes, también del público en general respecto a la matemática. Pero allí los llamados a hacer el cambio, a utilizar esto, son los profesores, como yo decía, son ustedes los dueños de su aula, los que tienen el manejo frente a los 40, 45 alumnos, son ustedes los que tienen que decidir cómo implementar este tipo de cosas y a veces, muchas veces corriendo un poco de riesgo, porque al final de cuentas hay un currículum, ¿cierto?, a veces un poquito rígido que me dictamina cosas que en la práctica son un poquito absurdas, como la que yo les decía que en la PSU no se puede hacer una pregunta sobre la esfera. Muchas gracias. Hay que destacar que el profesor Rafael Labarca fue profesor del profesor Andrés Navas, para quienes no sabían. ¿Alguna otra consulta, acotación que quieran hacer? ¿Alguien? ¿Por allá? Acá, por favor. Y luego acá, y creo que estaríamos bien. Tu nombre, por favor, qué edad tienes y si va dirigida a ambos profesores o alguno en específico tu pregunta. Soy Agustín, tengo 12 años y quería saber si es que hay algún patrón con el que se pueden usar hexágonos. Por ejemplo, que no se puedan usar 24 por alguna cosa o eso. Ay, me puso en aprieto. ¿Sabes que no sé? No sé, tendría que pensar tu pregunta. No sé. La matemática dice que si yo uso hexágono y pentágono, los pentágonos tienen que ser 12. Pero no sé si yo puedo usar la cantidad que yo quiera de hexágono. Tendría que pensarlo y me tomaría un tiempo. No quiero aventurar respuestas así al lote, pero es una buena pregunta. O sea, si yo puedo hacer una pelota... La pelota clásica tiene 12 pentágonos y 20 hexágonos. Yo no sé si se puede hacer una con 12 y 21, por ejemplo. No lo tengo claro. No se me ocurre la respuesta al tiro, así que no creo que sea tan fácil tampoco. Por favor, acá, a la derecha. ¿Sería la última pregunta ya? Esa respuesta la esperamos en el próximo libro, Andrés. También alguien más si quiere hacer una pregunta luego. Su nombre, por favor. Johnny, voy a contextualizar un poco mi pregunta, ¿no? Soy inmigrante venezolano, tengo 3 años en Chile, soy educador, mención física y matemática. Hace 2 años y medio voy a una entrevista de trabajo en un liceo y lo primero que me dice el director es: necesitamos subir el puntaje CIMSE. Tengo 12 años más o menos metido en el mundo de la educación. Por supuesto voy a mi casa, me pongo a investigar internet, qué es eso de la prueba CIMSE y todo eso. Enfoco mi pregunta. ¿Qué limita para ustedes una reflexión en el caso de la labor docente en la matemática? Un poco la prueba CIMSE, porque yo siento que la prueba CIMSE me cortó las alas como docente. Me cortó esa posibilidad quizá de alargarme un poco más en la geometría, porque si es algo que nos apasiona a nosotros la matemática, es algo que el joven puede tocar, vivenciar y todo lo demás. O sea, una reflexión en cuanto a la prueba CIMSE, después la prueba de la PSU, sobre todo porque el profesor de matemáticas se siente con un peso en los hombros por el resultado de la prueba. ¿Okay? Esa es un poco mi pregunta. Gracias. Miren, primera cosa que es interesante que lo voy a resaltar. Nosotros tenemos una sociedad en donde lo que predomina es la economía social de mercado. ¿Ah? Entonces, cuando se estableció este sistema, se estableció con bastante libertad para que los particulares hicieran las cosas que se les ocurrieran. En particular en educación. Y en algún momento
el Estado chileno se dio cuenta y dijo, esta cosa, pues, hay un enredo más o menos grande, entonces vamos a establecer estándares mínimos, vamos a establecer patrones mínimos y vamos a establecer ciertas mediciones mínimas para garantizar que tenemos por lo menos una muestra de lo que está aprendiendo de los contenidos mínimos el ciudadano medio. ¿Eh? O sea, la prueba CIMSE no es una... La prueba CIMSE debiera hacerse con lo que los estudiantes aprendieron efectivamente en el colegio. Y la prueba CIMSE lo que pretende hacer es medir cuánto del currículum mínimo realmente tiene ese estudiante o ese grupo de estudiantes. Es una fotografía de un momento de un curso. ¿Está bien? Ahora, como la economía social de mercado tiende a ser exitista, entonces la reflexión, el pensamiento, está reemplazado por el resultado. Entonces, en muchos colegios, como nosotros tenemos una educación particular subvencionada, esa educación particular subvencionada tiene que seguir teniendo estudiantes para que los dueños sigan teniendo algunos recursos que evidentemente serán usados en el estudiante, pero también, digamos, para mejorar un poquitito la calidad del auto, la calidad de la parcela, la calidad del viaje, digamos. Y entonces el Estado chileno está subvencionando un buen viaje en París, digamos. Está bien, digamos, parte de la cosa. Entonces, lo que a él le interesa es ser exitoso, ¿no? Exitoso desde el punto de vista de lo que la gente está pensando que es. Hoy en día, por ejemplo, viene la PSU, y la PSU solamente se concentra en los puntajes nacionales, la noticia. Pero, ¿sabe usted? Imagínense usted un alumno de un colegio particular pagado donde él paga 500.000 pesos mensuales y le enseñan no solo matemáticas, sino que física, idioma, inglés, francés y todo lo demás. Lo más probable es que ese estudiante, si ha hecho las cosas razonablemente bien, de acuerdo a lo que son los padrones de la PSU, debería tener más de 800 puntos. Si no lo tuviera, significa que es un resultado más o menos. Ahora compáralo con un estudiante de un liceo industrial, de un sector popular, en donde no completan ni siquiera el segundo medio, y ese estudiante, por su propio esfuerzo, se esforzó y sacó 620 puntos. El sistema no valora esos 620 puntos, valora los 800 puntos. Entonces, la prueba CIMSE tiene eso. La prueba CIMSE es una medición. Concentrarse en la prueba CIMSE y esperar solamente obtener resultados en la prueba CIMSE es una mala visión de la educación. Por eso la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la misma Sociedad de Matemáticas, promovemos campeonatos escolares de matemática y olimpiadas de matemática, en donde lo que realmente nosotros queremos es el aprendizaje de la matemática. Y hacemos esa invitación a todos y a todas para que participen de estas competencias y vean la matemática como la planteó Andrés, con esa belleza, ¿no? Yo la planteé con la utilidad, ¿no? Andrés la planteó con la belleza. Por lo tanto, en esta tarde nosotros hemos visto dos aspectos de la matemática, la utilidad y la belleza, ¿no? Ahora, el ciudadano medio debe saber que la matemática le es útil, pero sería un paso mayor que viera la belleza en eso. Y tú como profesor, en todo momento tienes que ser rebelde. Si tú como profesor no eres rebelde, pasas a ser una oveja más en donde se piensa que tú podrías ser un buen lobo. No sé si enseñador del lobo, pero tu misión es hacer que esos niños piensen. Y nuestro país, para ser desarrollado, necesita muchos más profesores que sean como lobos, que le enseñen a pensar, a reflexionar y a criticar, ¿eh? O sea, una manada de ovejas difícilmente va a hacer de Chile un país desarrollado. Así que tu misión, aunque te quieran poner en una de esos, tú te puedes escapar por las puntas, ¿no? Y tratar de ponerle más hexágono y pentágono a la cosa, y ahí está tu rol, ¿eh? Entonces tú puedes perfectamente incluir a los niños en estas competencias, en estas cosas, y realmente un estudiante medio de la Olimpiada de Matemática o del Campeonato Escolar de Matemática no saca menos de 750 puntos en la PSU. Y no es que se preparen especialmente para eso, saben matemáticas. Yo quiero agregar algo. Mira, en toda mi experiencia que he tenido con profesores, siempre son muchos los que me hacen una pregunta parecida a la tuya. Y de alguna manera, mucha gente lo hace con cierta timidez porque creen que los académicos universitarios somos los que pregonamos este sistema donde todo tiene que focalizarse en puntajes de pruebas estandarizadas como CIMSE y PSU.
Y es súper importante que los profesores saquen la voz porque están viviendo una situación que los amarra, que no les da el espacio de libertad que requieren para enseñar pensamiento matemático más que un par de pequeñas habilidades, trucos para responder pruebas estandarizadas. Y nosotros estamos en la misma lucha. Y es súper importante hacer frente común ante un problema que tiene que ver no con la matemática, sino con el sistema educacional que tenemos por delante, que es que se enfoca en cosas estandarizadas y distorsiona totalmente los elementos. Se supone que cuando se creó la PSU, tengo entendido que los resultados no podían ser públicos, ¿cierto? Y la PSU hoy en día se utiliza para rankear colegios. No hay nada más nefasto que hacer eso, ¿ok? Eso entiendo que hasta cierto punto es ilegal. Se suponía que eso no podía utilizarse de esa manera. Nosotros estamos totalmente en contra de que se haga eso, ¿ok? Entonces es súper importante que profesores de liceo y académicos de universitarios y gente que está, como dice Rafael, en la Sociedad Matemática de Chile, hagamos un frente común frente a un problema que nos atañe a todos. No puede ser que nosotros en Chile tengamos un sistema, nosotros en Chile somos especialistas en crear sistemas únicos en el mundo, que muchas veces son aberrantes, en todo contexto, en todo sentido, en todo ámbito. Y creo que la forma en que se enseña matemática en Chile es de acuerdo al currículum y de acuerdo a todas estas condicionantes que tienen que ver con la PSU, con el CIMSE y un montón de otras cosas, es realmente aberrante. Y yo voy a agregar una sola cosa, que es algo que ni siquiera el Ministerio de Educación tiene los datos. Yo siempre he dicho, la PSU ni siquiera mide o no mide tanto el colegio que te pagaste como el preuniversitario que pudiste pagarte. Y ese es un dato que nadie en Chile tiene, ¿ok? Ni siquiera le estamos entregando la formación para esa prueba a la escuela, sino que a agentes externos que están tomando eso, ¿ok? Yo me acuerdo un mes antes de la prueba de la PSU de este año, donde la PSU era portada en las últimas noticias y tenía un titular totalmente chabacano, así, pero tremendo, donde decía, aprenda el truco para resolver el problema más difícil de la PSU de este año, algo por el estilo. O sea, me parece aberrante que un sistema educacional en un país que pretende ser desarrollado pase en ese tipo de situaciones. Yo quiero decir algo, o sea, no quiero demonizar ni la prueba Simpson ni la PSU, ni también las personas que están atrás de estos instrumentos, ¿no? Siempre puede ser mejor. Entonces, está ahí la capacidad que tienen las universidades, sobre todo los profesores universitarios que están involucrados en el tema, para contribuir y ayudar a hacer que esa PSU, que esa prueba CIMSE, contenga un poco más de reflexión y menos de automatismo. Lo que acaba de decir, de aprende el truco, ¿no? O sea, no es eso. La cosa, lo que nosotros pretendemos, los 29 puntos, vamos Chile 29 puntos, refleja una reflexión. Y eso es lo que queremos del ciudadano. Lo que queremos es que el sistema escolar, y en particular la matemática, contribuya a ser un ciudadano más informado y más crítico para que nuestro país, no el 2080, escúchenme bien, no el 2080, ojalá el 2081, empiece a ser un país desarrollado. Así que todos los cantos de sirenas que puedan dar y decir, me echan la culpa a mí nomás. El profesor Labarca dijo que el 2080 Chile no iba a ser desarrollado, pregúntenle a él. Pero si empezamos a hacer las cosas un poco más serias, si empezamos a enseñar a los ciudadanos para que sean reflexivos y críticos, para que tengan capacidad de emprender, de reflexionar y de asumir los riesgos de sus decisiones, tenemos posibilidades. Estas cosas de transformar esto en negocio es una mala herencia que nos dejaron. Gracias, profesores. Tenemos espacio para una última pregunta. Por acá, por favor. Su nombre y si va dirigida a los dos, por favor. Mi nombre es Teresa. Yo quería comentar lo que vi hoy día, ahora, con la complementación de la película que dio esta universidad anoche, Pi, y con el simposio que asistí de filosofía y de biología. En las tres áreas, en los 3 días, he tenido realmente una situación bien compleja en la reflexión. Anoche la película en el fondo se ve como un matemático termina al final mal. Y se habla sobre el sol y se habla de
las matemáticas en el pueblo judío. Y ahora me encuentro con lo que dice el profesor. Entonces, en este simposio de biología y fisiología se comprobaba que la irritabilidad es la culpable total del caos que puede tener el organismo. Lo mezclé eso con el guión de la película y en el fondo eso fue lo que le pasó al científico. Y eso también le pasa a muchos científicos, a muchos matemáticos, a mucha gente que se mete 100% en estudiar los temas. Pero debiera haber un reconocimiento tan inmenso en la parte espiritual, en lo que usted hablaba. ¿Qué es la matemática? Es la belleza del pensar. Y en el fondo, ¿qué nos pasa como país? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque no confiamos en lo que reflexionamos, porque lo que reflexionamos no tiene base. El niño puede empezar a filosofar desde los 5 años y desde los 5 años y antes puede empezar a aprender matemáticas. Y vemos países tan desarrollados como Taiwán que hubo un consenso nacional y dijeron matemáticas, 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 y hoy día se transformó en un país tecnológico. Entonces, yo agradezco estas instancias tan profundamente porque uno ignora miles de cosas. Y para la gente que está metida en las matemáticas puede ser algo normal. Pero aquí es donde uno se da cuenta lo enanos que somos para llegar a ser desarrollados. Somos tan enanos y nos falta tanta reflexión y esto sirve para eso. Así que estoy eternamente agradecida de lo que escuché hoy esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, Teresa. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta para cerrar? ¿Por acá? Adelante, por favor. ¿No? Damos por tiempo. Vamos a tener que... Son las 5:30, lamentablemente. O abajo del escenario, claro, se puede continuar conversando con los profesores. No había preguntas, yo quiero hacer un comentario al margen. Cortito, súper cortito. Tu aseveración es súper buena, porque una cosa que es súper importante recordar, nadie sabe lo que es la matemática. Es una cosa súper de base. Si tú vas y colocas definición de matemática, y tú lo colocas en una fuente que es maravillosa de información hoy en día, que es Wikipedia, vas a encontrar que inmediatamente te remite a otra página, que es la página de la discusión sobre lo que es la matemática. Y ahí tú te das cuenta de que hay algo que es fundamental y que no pasa con la otra ciencia. Es que la matemática tiene un sello muy humano. Yo siempre digo, la matemática es la ciencia más humana que existe. La matemática es una ciencia que depende incluso de la personalidad de quien la practica. Y nosotros cuando leemos a veces un trabajo nuevo de un colega, nosotros sabemos es esta persona porque solo esta persona piensa de esta manera. Esta es su forma de concebir la matemática. Hay gente que hace matemática tremendamente purista, basada en la matemática por la matemática. Hay gente que hace matemática pensando en lo práctico. Hay gente que hace matemática sobre la base de los cálculos. Hay gente que lo hace sobre la base simplemente del entendimiento de conceptos. Pero hasta hoy en día no nos hemos puesto de acuerdo y espero que nunca nos pongamos de acuerdo. Yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es la matemática, porque hay algo sí que es una constante a lo largo de toda la historia. La matemática nos supera. La matemática supera al ser humano. Y cada vez que alguien le ha tratado de poner cota a la matemática, que ha tratado de decir qué es la matemática, que le ha tratado de poner límite, decir, la matemática llega solo hasta aquí, inmediatamente hay alguien que le ha pasado por encima y le empujó el límite de la matemática un poco más allá. Y eso es una cosa que a mí me apasiona y yo creo que debemos transmitirla. La matemática es una ciencia extraordinariamente amplia y extraordinariamente humana. Solamente para disentir de una afirmación de Andrés. Yo creo que la matemática es un constructo humano. Entonces no puede superar a su creador. Agradecemos al doctor Andrés Navas y al doctor Rafael Labarca. ¿Nos van a retar desde la organización, profe? No voy a replicar porque esto es una discusión eterna desde los tiempos de los platónicos. Solo voy a decir que si alguien quiere el dodecaedro, especialmente profesores que lo quieren hacer, se los puedo regalar. Esto se abre y ahí funciona, ¿se dan cuenta?
Y esto es una maravilla que hace un didáctica de la geometría ruso, Nikolai Andreyev, así que se lo puede llevar. Agradecemos con un fuerte aplauso, por favor, la exposición de ambos profesores. Podrán seguir conversando con ellos fuera del escenario y damos por cerrado este espacio Matemáticas para la Vida. Muchas gracias.